Como dicen los hermanos, ¿verdad? A menos que usted se vaya a un sitio de eso y tenga un karaoke de eso, es lo único que usted puede cantar junto con otros. Pero cuando venimos al templo, tenemos una oportunidad linda de todos alabar a nuestro Dios, todos llegar hasta su presencia por medio del cántico, de la alabanza, aquella alabanza que brota del corazón, ¿verdad? Qué linda. La semana pasada, compartiendo la palabra con ustedes, hablábamos acerca del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la importancia de que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha hecho importantes por medio de su Espíritu Santo. Dios ha decidido, hermano, morar, habitar en la vida de los creyentes. Morar en nosotros. Es un privilegio grandísimo, hermano, porque sabemos quiénes somos, ¿verdad? Sabemos que somos gente que a veces fallamos, a veces no somos fieles, pero aún así Dios ha escogido venir a morar en el corazón de cada creyente. Pero de alguna forma, nosotros escuchamos la palabra la semana pasada, escuchábamos acerca de la importancia del poder del Espíritu Santo, de echarle mano a ese poder del Espíritu Santo para poder funcionar en nuestras vidas, para poder lidiar con los problemas difíciles de nuestra vida. Y muchas veces nos olvidamos. La palabra nos manda al creyente a vivir por medio del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros ponemos ese a un lado y seguimos trabajando con nuestra carne, que es lo que conocemos, que es lo que muchas veces domina nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos hace una amonestación. Mira cómo dice Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a tocar este texto brevemente, pero nos vamos a mover más adelante en ese libro de los Gálatas, porque hoy vamos a tener nuevamente una oportunidad de entender qué es lo que Dios quiere para el cristiano. ¿Cómo es que el cristiano debe caminar en un mundo tan difícil, en un mundo plagado de carnalidad? Y nosotros tenemos esa dinámica en nosotros. Estamos en una lucha del espíritu y una lucha de la carne. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se nos olvida y pensamos que vamos a resolver los problemas no usando el método apropiado para resolver problemas espirituales, los problemas tan difíciles que son espirituales, queremos resolverlos por medio de nuestra carne. Y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, los llama: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estas son unas palabras fuertes, pero que están diseñadas para estremecer nuestra vida, para ver dónde está nuestro fundamento como creyentes, para ver si de verdad estamos viviendo y caminando en el Espíritu o estamos caminando todavía en la carne, para ver si vamos a solucionar, le vamos a hacer frente a los problemas difíciles de nuestra vida usando el poder del Espíritu Santo o todavía vamos a seguir usando la carne. Y Pablo llama a esa actitud, ese movernos del Espíritu a la carne, Pablo lo llama, eso es insensatez en inglés, foolishness. Pablo les dice a los Gálatas, foolish Galatians, insensatos, no que les falte inteligencia,
sino que le falta la obediencia a la sencillez de la palabra. ¿Por qué es que muchas veces decidimos no obedecer lo sencillo de la palabra? Y él los llama insensatos. ¿Quién os fascinó? Dice la palabra en inglés, bewitched. ¿Quién les encantó? Es como si tuvieran algo llegó a la vida del creyente que se salvó por medio del Espíritu, porque fuimos salvos por el Espíritu, no es por obras para que nadie se moría. Dios nos salvó por medio de su Espíritu. Puso en nosotros la oportunidad, abrió nuestro entendimiento y nos dio fe para creer en la palabra del Evangelio. Y al aceptarla, recibimos salvación, no por obras, sino por medio de la fe. Pero ahora en el caminar nuestro como creyentes, en vez de seguir caminando en fe por medio del Espíritu, queremos salvarnos todavía por medio de nuestra carne, de nuestras obras. Y él dice, ¿quién os encantó y les llevó por el camino equivocado? ¿Cómo era ese camino equivocado? Bueno, falsas promesas. Habían en aquel tiempo unos llamados judaizantes que entraron a las congregaciones a traer falsas promesas. Fueron salvos por la fe y querían llevarlos todavía a los rudimentos de la ley y de las obras muertas de la carne. Él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Pues no. Nosotros somos salvos por la fe. Somos salvos por el oír con fe. Es que recibimos salvación. Vas a caminar entonces como creyente en la carne. ¿Y qué es eso de caminar en la carne? Bueno, dejándote guiar por tus sentimientos. ¿Sabías tú que tus sentimientos son parte de la carne tuya? ¿Sabías tú que el dejarte guiar por tus emociones, eso es precisamente lo que el apóstol dice que es la carne? Tu carne, que es susceptible al pecado, incluye tu mente, tus emociones, tus sentimientos, todas esas cosas. Tus sentidos, tu razonamiento, tu lógica, todo eso es la carne. Y el apóstol está diciendo, mira, ese es el fundamento incorrecto para vivir una vida cristiana. Ahora yo pregunto, ¿cuán firme está tu fundamento como creyente? ¿Cuántos saben que el fundamento es algo bien importante? Los que saben de albañilería aquí, los que saben de carpintería, saben que hay que tener una buena zapata, un buen fundamento, porque de lo contrario, el edificio al poco tiempo empieza. No sé cuántos han visto, ¿verdad? Edificios, casas que comienzan a enseñar grietas en las paredes. Comienzan las puertas a atascarse. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? Bueno, el fundamento de alguna forma se movió. El fundamento no estaba sólido. Y cuando vemos esas cosas ocurrir en un edificio, en una casa, sabemos que hay un problema de fundamento. Y a menos que se refuerce ese fundamento y se plante las vigas sólidas allá hacia la roca, la casa se puede derrumbar en cualquier momento. De la misma manera, hermanos, si nosotros no cavamos hondo hasta el fundamento de una teología sólida, nuestra vida va a estar dando rumbos por todos lados, van a haber grietas, no va a estar sólida. El piso de tu vida cristiana se va a hundir y va a perder su firmeza. Las vigas o las columnas importantes que sostienen el resto del edificio se van a doblar. Y si los problemas de la fundación continúan sin que se reparen, toda tu vida cristiana se puede derrumbar en un día. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga wow. Diga que está a su lado, wow. Tú sabes que yo te estoy hablando de todas estas cosas aquí. Estoy tratando de tocar tu razonamiento, tu entendimiento. Pero ¿sabías tú que eso no es suficiente?
a menos que Dios te tome, a menos que Dios abra tu entendimiento, Dios tiene que hacer esa obra. Muchos van a salir de aquí hoy después de haber explicado a saciedad, después de haber entendido y razonado con tu carne, porque eso es lo que te da el razonamiento, tu carne. Muchos no van a creer. Muchos van a salir de aquí con una formación más, pero no la van a poder llevar a su vida. Porque a menos que Dios te salve, a menos que Dios te transforme, te dé una oportunidad, esto te va a sonar a ti como una información bien buena, pero no va a haber nada. A menos que tú tomes esta información, le digas a Dios, Dios, abre mi entendimiento. Dios, abre mi espíritu, mi corazón, para que yo pueda recibir con fe esa palabra. Tú vas a salir de aquí, igualito, no vas a haber hecho nada a tu fundamento. Porque trabajar con el fundamento a veces requiere que hay que destruir el edificio para empezar otra vez. ¿A cuánto le gusta esa hazaña? Hay gente que quiere seguir con su casa todavía no tira así todas y las puertas hay que prefieren hasta escuchar la puerta por aquí para que cuadre y después le meten un pancho acá para el boquete de acá. La gente que tiene sus vidas todas panchadas y tú no sabes ni qué es eso. Ah, bueno, pero lo que pasa es que esa gente no quiso bregar con su fundamento. Mira, vivimos en una cultura donde prácticamente se le resta importancia a la necesidad que tiene cada creyente de tener una doctrina y un conocimiento bíblico sólido y profundo, de tener un fundamento correcto. Y eso es una falla tremenda, hermanos. Yo me pregunto, quizás será esa una de las razones por las cuales la iglesia no ha tenido el impacto que tuvo aquella primera iglesia. La iglesia de hoy como que no tiene fuerza. Hemos visto un cambio progresivo de un cristianismo basado, fundamentado en una teología sólida, y se ha vuelto a un cristianismo con un fundamento flojo, un fundamento de emociones, un fundamento de experiencias, un fundamento de lo que se conoce como pragmatismo. ¿Cuántos han oído la palabra pragmatismo? Hay gente que se dan pechazos de que son bien pragmáticos. Pues te voy a definir la palabra pragmatismo. Pragmatismo, para algo tener importancia en mi vida, tiene que poder ser útil para mí. Y tiene que poder servirme de algo. Tiene que poder gustarme a mí. Si algo no me gusta, no lo recibo. Si algo no lo puedo usar en mi vida, no lo recibo, aunque sea la palabra de Dios. Mira, porque mi fundamento es el pragmatismo, me tiene que ser útil a mí. Y por eso es que hay gente que escucha la palabra de Dios, todos la escuchamos aquí, salimos de aquí y unos la usan y otras no. ¿Por qué? Porque son pragmáticos. Y dijeron, eso a mí no me va a servir, yo lo pongo para un lado, aunque Dios me lo haya dicho. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde hemos dejado la teología sólida que hemos reemplazado por una teología, un fundamento flojo? Hemos escuchado hasta pastores decir, o quizás hasta tú mismo lo has dicho, no, yo no soy teólogo, yo nunca he ido a un seminario, yo no conozco esas palabrotas cristianas que a veces se le zafan al pastor por ahí, yo lo que conozco es a Jesús y eso es todo lo que yo necesito. Dicen algunos. Eso suena bien, ¿verdad que sí? Hemos escuchado a otro montón exaltar la práctica sobre la teología. Exaltar la práctica sobre la teoría. Y dice que es más importante conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Por lo tanto, yo todavía tengo una relación personal con Dios. A mí no me interesa nada de eso que usted está enseñando ahí. De verdad.
Entonces la pregunta es, ¿podemos tener práctica sin tener teoría? ¿Podrá nuestra relación con Cristo y nuestra vida cristiana crecer y ahondar en nuestro fundamento sin que tengamos una teoría sólida? Hermanos, la realidad es que estamos viviendo tiempos donde nuestros fundamentos como creyentes en Cristo están siendo probados. Hay un terremoto tratando de derrumbar tu fundamento. Y el resultado ha sido que tanto líderes religiosos como feligreses cristianos han puesto a un lado la teología y no la consideran como un aspecto importante en su fe en Cristo. ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, un montón de creyentes cuya fe está fundamentada en el terreno flojo, movedizo de las convicciones personales. Cuando sale algo nuevo, que suena mejor que lo que ellos conocen, los creyentes que no tienen un fundamento sólido son engañados fácilmente. Es como dice la palabra en Efesios 4:14, dice, niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Sin un fundamento fuerte, nos convertimos en olas del mar. Y sale algo nuevo y por allá va aquel creyente y detrás de aquel grupo, porque aquel grupo dijo algo que le interesó. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que se ha dañado el fundamento? Déjame darte un poco de historia. La teología se consideraba como la reina de las ciencias en un tiempo. La teología en griego proviene de dos palabras, teo y logia. Teos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir estudio. O sea que teología no es otra cosa que el estudio de Dios. Y para poder estudiar a Dios necesitamos dos componentes. Necesitamos la razón humana y necesitamos la revelación divina. Dos cosas importantes. Razón humana y revelación divina. Y hubo un tiempo donde la teología era la base para la moralidad. Era la base para la ética. En otras palabras, ¿cómo nos vamos a desenvolver? ¿Cómo vamos a tomar decisiones importantes en la vida? Usábamos la teología para eso. Y la filosofía, que es otra de esas guías, pues la filosofía servía a la teología, estaba subyugada a la teología. La teología era superior a todas las cosas. ¿Qué filosofía? Bueno, la filosofía es sencillo, todo es explicado mediante la razón. Mira, en la Edad Media, ¿cuántos recuerdan la historia? La Edad Media, ¿cuántos saben qué era eso? Desde el año 476, desde el siglo V, hasta el siglo XV, 1492, la teología se comenzó a separar de la Biblia y de la gente común. Los únicos que podían teologizar y bregar con la Biblia eran los que estaban en los monasterios, los monjes, los teólogos. La gente común, la gente ordinaria, que no tenían mucha capacidad. ¿Por qué? Porque no se le daba una oportunidad para poder estudiar esta palabra, para poder entrar a ella y bregar con ella. Pues la teología comenzó a ser materia de especulación en las universidades y entre los académicos. ¿Y qué pasó con la Iglesia de Cristo? Bueno, la Iglesia de Cristo se volvió una iglesia disfuncional. Los cristianos comunes, lo que se conoce como los laicos comenzaron a llenarse de superstición. Imagínate, ellos se les decía que tú no puedes leer este libro porque te vuelves loco. ¿Cuántos escucharon quizás alguna vez, y quizás hasta usted mismo lo dijo? No, muchachos, ese libro del Apocalipsis, no lo leas que te vuelves loco. Y así por el estilo. Bueno, pues eso fue un mover que hubo en
en un tiempo, los únicos que podían interpretar la Biblia eran los monjes, los académicos. ¿Y qué pasó? Los cristianos comunes comenzaron a llenarse de supersticiones, de incertidumbres, y comenzaron a crear una imagen distorsionada de Dios. Comenzaron a hacer un ídolo, porque eso es lo que es un ídolo. Hay mucha gente caminando con ídolos. Ellos han formado su propio Dios. El Dios que ellos dicen creer no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que ellos mismos han formado. Es un Dios que ellos mismos han hecho. They have carved their own God. Y a la llegada de la Reforma protestante llegó para el siglo XVI. Martín Lutero y Juan Calvino devolvieron otra vez la Biblia y la teología a la gente común. Y la fe entonces en Cristo volvió otra vez a florecer. Ya qué cosa linda. Pero, diga pero. Esto no se oye casi. Pero, en los últimos 100 años, el siglo XX y el siglo XXI, ¿cuántos vivieron en ambos siglos? Todos los que están aquí vivieron en ambos siglos. Menos que hay un niño por ahí conmigo que no lo ve, pero todos hemos estado en ambos siglos, el siglo XX y el siglo XXI. En los últimos 100 años, quizás por la entrada del liberalismo a los seminarios y a las universidades, pues o quizás por la influencia también de algunos evangelistas de avivamiento que enfatizan una experiencia religiosa en vez de una teología sólida basada en la palabra. Y cualquiera sea la causa, muchos evangelistas y muchos cristianos han abandonado una vez más en la historia la importancia de la educación cristiana. Y han adoptado una postura anti-intelectual. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el fundamento cristiano? Bueno, que no es un fundamento sólido. Hoy en día han salido varios libros por ahí, no sé cuántos los han escuchado, que los quieren hacer como si fueran parte de la Biblia. Una experiencia de un niño que fue al cielo. Y ahora eso se convirtió en un evangelio. Ahora hay que creer el sueño o la visión de este niño. Y hemos puesto a un lado la palabra. Si yo puedo creer la visión o el sueño del niño, pues entonces yo pongo esto por un lado y sigo creyendo lo que él me dice allí en el libro tal, que me costó 4 pesos. Es cierto que la Biblia dice en Filipenses 3:10 la importancia de conocer a Cristo, y esa debe ser una de nuestras prioridades, conocer a Cristo. Pero ¿qué es conocer a Cristo, hermanos? No simplemente saber algunos detalles de Él, no, es tener también esa otra parte, una intimidad de relación con el Dios. Hay que conocer a Cristo. ¿Es Cristo Dios? Es Cristo hombre y a la misma vez es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Tú le crees a Dios? Entonces, ¿por qué no le crees al Espíritu Santo y andas caminando en la carne en vez de caminar bajo el poder del Espíritu? Pregunto, ¿puedes tú expresar y defender bíblicamente la fe que dices tener? Para conocer a Cristo, hermanos, necesitas la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios. Todo el que tenga la palabra de Dios en su mano, levántela. Póngala en alto. Levantemos la Biblia, que todos la vean. Decía un corito. Que todos la vean, que todos la vean. Los que tengan sus computadoras también, levántela. Los que tengan los teléfonos allá. Ok, muy bien. También usa Biblia también. No es la mejor, pero...
fundamento, nuestra zapata, lo que va a sostener tu edificio, lo que va a sostener tu vida. ¿Qué está sosteniendo tu vida? El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 5, te voy a pedir que vayas allí un momentito. Leímos el 3, esos primeros 5 versículos del 3. Ahora te voy a pedir que vayas al 5. El versículo 16 nos dice así. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No. Hablábamos ahorita de qué era la carne, ¿verdad? ¿Qué es la carne? La carne incluye nuestro físico, sí. Pero la carne también está en nuestra mente. La carne también está en nuestro corazón. La carne también está en nuestro razonamiento. ¿Y qué dice la palabra? Que nuestra carne está plagada por el pecado. Quiero decir que muchas veces una persona que no ha conocido a Jesús, cuando está razonando allá en su mente, él piensa él o ella que tienen la verdad agarrada por el mango. Déjame decirte, ese es un razonamiento plagado por el pecado y es lo que la Biblia llama la carne. Cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, está diciendo que la clave para la vida cristiana es vivir una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Pero el problema nuestro es la carne caída que está en nosotros. Que solamente el Espíritu es la que lo va a poder controlar. ¿Sabes tú que la carne tuya, esa chuleta que nosotros decimos a veces por ahí, ¿verdad? Esa carne que a veces se sale y por eso tú puedes ver un creyente por ahí maldiciendo y bajando las 7,000 vírgenes. ¿Cuántas son? Hay algunos que se tropiezan y se pisan un callo y lo primero que les sale es un sapo y una culebra. No le sale un maldito Dios, mío, que golpe. No, es maldito. Esa es la carne. Es la carne, mira, toda mala acción, toda mala reacción, toda emoción y toda mala actitud proviene de tu carne. ¿Y qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 8:10 que nuestro hombre interior ha sido transformado por medio de la salvación. Cuando tú fuiste salvo, la palabra dice que tu hombre interior ha sido transformado. Y tú dices, sí, pero es que todavía sigo en pecado. Claro, porque vendrá el día en el cual nuestro hombre exterior será perfeccionado para siempre. Pero todavía no es. Y ya la carne no será más obstáculo en nosotros. Pero mientras tanto, antes que suceda la redención eterna, nosotros los creyentes vamos a tener que lidiar con esa naturaleza dual que tenemos, la lucha de la carne y del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Ahora, por lo tanto, Dios nos manda a los creyentes, como leímos ahí en Efesios 5:16, a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu para así no satisfacer los deseos de la carne.
Tú no quieres que salgan sapos y culebras por tu boca cuando alguien te cruza en el medio. Entonces tienes que caminar momento a momento, día a día, segundo a segundo, en el Espíritu. Pero tenemos un problema, tenemos un problema. Hay algunos que tienen más de uno. Quizás tú estás aquí y tienes más de uno. ¿Cuántos tienen más de uno? Pero yo voy a hablar de uno, solamente uno. Es obvio que la palabra nos manda a subyugar, a dominar, a controlar esta naturaleza carnal que tenemos. La Biblia nos manda a hacer eso. Hay gente que no ha querido bregar con eso, aunque la Biblia se lo dice que lo haga. Son los que siguen diciendo, yo soy tan feo como tan franco. O sea que tú eres de los que te sale un sapo y una culebra así cuando alguien te cruza más, y te va a entrar porque tú eres fea y tú eres franca. Digámoslo todos juntos. Tú lo que eres una carnal, diga. Usted lo que es una carnal. Diga, ouch. Ahí, eso fue un lejos. Ahí para qué. Dios nos manda a subyugar nuestra carne, hermano, porque si no se sale de control. Y cuando el cristiano camina en el Espíritu verdaderamente, entonces puede vencer esa chuleta, puede vencer esa carne. Puede vencer, como dice la palabra ahí, los deseos de la carne. Y dado que los problemas son causados por la carne, ¿cuáles son los problemas que causa la carne? No, vamos a leerlo ahí mismo en Gálatas. Gálatas 5:19. Este corito me lo aprendí yo. Se lo enseñamos a los niños y los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pues vamos allí. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de tu carne. Por si acaso pensaba que era la carne así, todo de los demás. No, la tuya. Diga, ya estás viendo que tú eres, estamos hablando de ti ahora. Mira, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Cuántos están en pleito? Enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué más? Sigo. Y cosas semejantes a estas. O sea, hermanos, la única manera de vencer la carne es mediante el Espíritu, es caminando en el Espíritu. Vamos a analizar esa palabra caminar. Caminar en el Espíritu. Cuando tú caminas, tú das un paso y después das el otro, ¿verdad? Tú siempre estás, mira, un paso adelante y un paso atrás. Un paso adelante y el otro se queda atrás y lo vuelve para adelante. Eso es caminar. El caminar es paulatino. Tú tienes que comenzar a caminar. Se da un paso a la vez. ¿Cómo? Bajo el control del Espíritu Santo. Tú estás bregando en un dilema difícil en tu vida, un problema, vamos a decir, espiritual. Pues tú tienes que enfrentarlo con el Espíritu. ¿Cómo? Dando un paso a la vez, siendo controlado y dirigido por el Espíritu, no por tu carne. Eso significa, hermanos, que el caminar cristiano debe ser un patrón habitual. Tú tienes que habituarte. Es como una disciplina. Te levantas por la mañana, algunos tenemos disciplinas raras. Déjame no tirar a nadie al medio, porque van a pensar que era que yo estaba en su casa mirando por ahí. Tiene que ser un patrón habitual. ¿Cómo? Bueno, la palabra nos dice en Romanos, hermanos, que el Espíritu Santo, nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, a medida que permitimos que el Espíritu Santo que está en nosotros tome el liderato en nosotros, entonces cada paso de nuestras vidas está siendo dirigido por el Espíritu Santo y no por la carne nuestra.
entonces vamos a poder caminar en el Espíritu. Por lo tanto, a medida que permitimos que el Espíritu Santo tome el liderato en nosotros, quiere decir que nosotros debemos entonces responder a su liderato. Si le decimos toma el control, no se lo quitemos de la mano. Aleluya. Si tú dices, voy a dejar que el Espíritu Santo sea quien me guíe, bueno, pues con esa decisión difícil que tienes que tomar, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces empezamos. Dejamos el Espíritu a un lado y entonces con la carne nuestra vamos a pensar. Pero si el Espíritu te dijo que corrieras a hacerlo. No, porque la carne, tú sabes, la carne me domina. Es que yo no puedo. No. Caminar en el Espíritu es poder descansar y confiar en el poder de Dios, confiar en su dirección, hermano. Si tenemos el mismo Dios morando dentro de nosotros, hermano, yo te pregunto otra vez, ¿confías tú en Dios? ¿Confías tú en la dirección del Espíritu Santo en ti? Tú me dirás, pastor, ¿cómo yo voy a lograr caminar en el Espíritu? Bueno, pues, primeramente, hermanos, la palabra. La palabra que es que es nuestro fundamento. Yo no sé cuál es tu fundamento, pero debe ser la palabra. Caminar describe precisamente en el creyente lo que es vivir la vida cristiana. Eso es caminar en el Espíritu, vivir la vida cristiana. ¿Cómo? Conforme a lo que dice Cristo, no lo que digo yo. Por eso es que hay muchos que dicen ser cristianos, pero quien domina en su vida no es el Espíritu de Cristo, es su vida, es su carne quien domina. ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. Te fijas que no es tan difícil, te fijas que es razonable lo que nos dice la palabra. Pero no la podemos recibir por medio de nuestra razón. Dios tiene que implantarla en nuestros corazones. Dios tiene que abrirnos esa fe en nosotros para nosotros poder decir, ahora sí yo la recibo. Yo no voy a mirar más a mi carne. Nos dice, el Espíritu Santo nos dirige por su palabra. Mira, vamos a leer algunos versículos. Efesios, el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 2. La palabra, el fundamento, que dice hoy lo siguiente. Escúchame bien. Si tú quieres caminar en el Espíritu, después que salgas de aquí, tú tienes que creer la palabra y hacerla tuya. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Y si tú la haces tuya, se convierte en tu fundamento, se convierte en tu teoría. Entonces tu teoría te va a llevar a la práctica. Efesios 4, del 1 al 2 dice que andéis, otra vez caminar, el caminar cristiano, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cuántos cristianos hay que no son ninguna de estas dos cosas? No son ni mansos ni humildes. Y la Biblia te manda a caminar. Eso es caminar en el Espíritu. Primera de Corintios 7:17 nos dice, cada uno camine según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Si miramos acá, no tenemos tiempo para entrar en el contexto, pero déjame darte más o menos una síntesis. El contexto, lo que está diciendo es, sé conforme, ten contentamiento con lo que tienes. Si fuiste llamado a salvación por medio de la fe, escuchando la palabra de Dios, ¿qué haces ahora?
¿qué haces ahora trabajando con la carne para hacer y llevar a cabo la santificación de tu vida? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Sabe que el creyente no depende de lo que ve? Es de lo que ha recibido de parte de Dios, y eso cree. No es tu lógica, no es tu análisis racional, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Por fe andamos y no por vista. Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 4:17, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quieres saber cómo se anda como cristiano? ¿Cómo se camina en el Espíritu? Andar en amor. Otras palabras, cuando tú te levantes por la mañana, tú tienes que dar ese primer paso en amor. Y comenzar y dar el otro en amor. Y el otro en amor. Andar en amor. No en la carne. Y ya vimos cuáles eran las obras de la carne, ¿verdad? Efesios 5, del 15 al 5:8 dice, andad como hijos de luz. Efesios 5, 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay gente que ha puesto a Dios en un time out. Le ha dicho, Dios, espérate ahí, porque yo no estoy listo, no estoy lista, yo voy a hacer las cosas en determinado momento, ya yo te dejaré saber cuándo lo voy a hacer. Mira, te dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo fue que lo llamó ahorita el apóstol Pablo? Necios, insensatos, escúchame. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Tienes que aprovechar el tiempo. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy no me voy a dejar para mañana. ¿Cuándo es el día de yo comenzar a caminar en el Espíritu? Hoy yo no puedo dejar para mañana. Mis queridos hermanos, escuchen bien. La carne no puede producir ninguna de estas cosas espirituales. Solamente el Espíritu puede producir esos frutos en nosotros. ¿Cuáles eran los frutos? Gálatas 5, 22. Vimos los frutos de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que produce el Espíritu en nosotros? Y lo que la palabra quiere que nosotros caminemos en ellos. Mira, si tú caminas en el Espíritu, mira cuáles van a ser los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amor? Vamos a pararnos ahí porque hay gente que tiene definiciones diferentes de lo que es amor. Ay, mi esposa me cocina tan bueno, yo la amo. O sea, tú lo que estás hablando de cuán bueno te ama ella a ti, no como tú la amas a ella. Hay gente que define amor basado en lo que se hace por ellos. Pues ¿quién no va a amar a alguien que cocina bueno? ¿Quién no va a amar a alguien que te tiene todas las cosas ahí, que te da casi la comida en la boca? ¿Quién no va a amar una cosa como esa? ¿Quién no va a llenar de piropos una persona como esa? Desde que se levanta por la mañana, si usted tiene una de esas así, hermano, mire, desde que se levante por la mañana, dígale puchunga, dígale normizonga, dígale mi baby, dígale mi amada, cuánto te amo, desde en los pies. Ame a usted a ella.
por ti no es el amor que está hablando aquí. El fruto del Espíritu es lo que se va a producir en ti. En ti hay amor. Gozo. Hay gente que tiene tantos issues en su vida que no, lo menos que tienen es gozo. Es como una sonrisa falsa. ¿Verdad que yo casi estoy llorando aquí? Usted ve dientes, pero usted. Paz. Eso es lo que da el Espíritu. Si usted no está teniendo paz, entonces usted está caminando en la carne. Paciencia. Seguimos. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. ¿Tú sabes lo que es templanza? Temple. Usted tiene una fuerza violenta por dentro, bien fuerte, pero usted la tiene bajo control. Aleluya. Está templada, es como el caballo que ha sido domado, ¿verdad? La fuerza sigue en ese animal, pero ha sido domado, ha sido templado. Y así que debemos ser los creyentes. Sigue diciendo, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, las obras de ahorita, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No puede haber. ¿Tú sabes cuál es el dilema de muchos de nosotros? Que nos gusta el concepto de salad bar. ¿Cuántos han ido a un salad bar? Tú tienes de todas maneras de bufete, ponen todas las cosas habidas de por haber. Tú sabes que yo una vez estuve en un salad bar de esto así, yo estaba en una fila. Y había una persona, no voy a decir si era dama o varón, pero había una persona. Y esa persona tenía su plato. No coger uno de esos porque eso es blasfemia. Esa persona tenía su plato. Mira, no te estoy mintiendo. Echó 2 green beans. 2 green peas. 2. Una hojita de lechuga. Una ruedita de cebolla. Un bro. Como dice mi esposa, un cerebrito. ¿Sabes cuál es que parece un cerebrito? ¿Cuál es el cerebrito? El cauliflower. El cauliflower. Y se sentó. Ni ver si le echó. Que era que el resto de las cosas allí no eran alimenticias. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que su mente, su razonamiento la impulsó. Ay, ya dije quién era. No, perdón. Impulsó a la persona a servirse a aquello así. Y hay muchos creyentes que en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto al buffet que hay aquí de la palabra del Señor, lleno de principios necesarios para nuestra vida, estamos haciendo como hizo la señora en el buffet. Venimos a la iglesia y el pastor predicó muchos principios de la Biblia y yo vengo y hago, yo quiero este para mí. Aquel no, pero yo quiero este para mí. Y yo quiero este para mí. Y tú sabes que no todo lo que tú te sirves te lo comes. O sea, que puede ser que arrancaste por ahí con los principios aquí en la mente, pero después que llegaste a tu casa, no usaste ninguno. Y hay gente que tiene un estómago malo. Entonces se lo comen ahora y a los 2 minutos. No llegó a tener efecto en tu vida.
¿Y por qué es eso, hermano? Porque nuestra carne y el espíritu están en una guerra y nuestra carne vence. Aleluya. Gloria a Dios. Tu carne, ¿tú sabes lo que quiere hacer tu carne? Tu carne quiere controlarte. Quiere controlar tus acciones, quiere controlar tus pensamientos, quiere controlar tus sentimientos, quiere crear en ti ira, enojo, quiere crear en ti hostilidad, quiere crear en ti amargura, celos, envidia, peleas. Tu carne quiere que tú tengas temor. Hablábamos el jueves pasado acerca del temor, del miedo que hay en muchas vidas. La carne tuya quiere que tú odies y desconfíes de Dios. Y por eso es que hay gente que salen de aquí con 2 o 3 principios de Dios y después van y hacen como su carne les dice que hagan. Tu carne quiere que tú tengas una vida llena de culpa. Que sigas por ahí con situaciones sin resolver en tu vida para que la culpa te arrope. Tu carne quiere que tu matrimonio, tu relación se destruya. Tu carne quiere que tu hogar sea roto. Tu carne quiere inutilizarte. ¿Para qué? Para que así Dios no te pueda usar. ¿Cuál es tu única esperanza? ¿Cuál es mi única esperanza? Mi única esperanza es comenzar a caminar en el Espíritu y no en la carne. Que caminemos en el Espíritu, hermano. Las soluciones humanas no pueden solucionar los problemas espirituales. El pragmatismo, como decíamos ahorita, lo que me conviene a mí nada más, eso no va a solucionar tu problema. Todo esfuerzo meramente humano, hermanos, no te va a resolver tu problema. No te pueden llevar a vencer tu carne. Hay gente que quiere vencer su carne con su razonamiento, con su mente. Hay muchos que te dicen por ahí, piensa positivo. Y tú coges tu mente. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Ay, no puedo hacer nada. Pero te lo dijiste 60.345.220 veces. El número grande es el que te acabo de dar ahí. Caminar en el Espíritu, hermanos, es algo bien difícil. Es bien difícil de lograr. Es bien difícil de lograr por nuestra propia fuerza. Es bien difícil de lograr por nuestro propio esfuerzo humano. Es bien difícil de lograr usando nuestro razonamiento, nuestras emociones y nuestros sentimientos. El secreto es el ceder día a día la voluntad tuya, cederla a la voluntad y la dirección del Espíritu Santo que mora en ti. Estamos hablando aquí de poner un fundamento sólido a tu vida, el fundamento de la palabra de Dios. Y yo no sé cuántos están dispuestos a poner ese fundamento en su vida hoy. Por eso es que en Gálatas 6, versículos 1 y 2, y con esto termino. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿por qué es sorprendido en una falta? Bueno, porque no caminó en el Espíritu. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son los que son espirituales? Los que están caminando en el Espíritu. Restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Eso quiere decir, hermanos, que los cristianos necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es por esa razón que existe la iglesia, hermanos. No debemos dejar de congregarnos, como dice Hebreos 10, sino que exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo? Pues cuando nos reunamos juntos, exhortémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Bueno, porque los problemas de nuestra vida, hermanos, provienen de la carne. Y todos la tenemos. Por lo tanto, debemos ayudarnos unos a otros a caminar en el Espíritu. La Biblia tiene muchos modelos de lo que es caminar en el Espíritu. Hay un modelo que hoy cuando venía esta mañana por aquí, escuché a este predicador mencionar a Josué. Y me agradó mucho el texto que escogió porque precisamente va con lo que queremos enfatizar hoy de caminar en el Espíritu. Josué fue uno de esos hombres que no hizo grandes obras. Las obras de Josué comparadas con las de Moisés como que se quedan cortas. Oh, pero Josué fue un hombre que caminó en el Espíritu. Y mira cómo dice la Escritura en Josué 11, versículo 15. Josué 11, versículo 15. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y Josué hizo todo, sin quitar ni una sola palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Vuelvo a repetir. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y Josué hizo todo sin quitar ni una sola palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Por eso es que nuestro caminar en el Espíritu no puede ser como la persona del buffet, donde tú escoges qué es lo más que te gusta. Porque ¿sabes qué? Estás tratando de usar la carne para caminar en el Espíritu. En las cosas del Señor las comemos todas, porque toda es necesaria. Para que no tengamos creyentes que dicen que están caminando en el Espíritu, pero están viviendo en total carne. ¿Por qué? Porque han hecho como los de buffet. Déjame coger este principio y este no. Déjame coger esto que me gusta y esta parte no. ¿Cuántos errores? ¿Cuántas consecuencias hubiésemos podido evitar en nuestra vida? Y si nosotros hubiésemos rechazado la voluntad nuestra, si hubiésemos rechazado los sentimientos nuestros, si hubiésemos rechazado nuestra carne, ¿cuántas cosas, errores, consecuencias hubiésemos evitado? ¿Cuántas cosas lindas hubiesen pasado en nuestra vida antes si hubiésemos comenzado a caminar en el Espíritu? Voy a pedir que se pongan de pie ahí, hermanos. Y hagamos una oración. Hoy hemos hablado de fundamento. Hoy hemos hablado de edificar. Hoy hemos hablado de construir.
eso va a depender nuestra vida. De eso va a depender cómo nuestra vida va a estar de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Tú sabes que de acuerdo a como nosotros sembremos, de acuerdo a como nosotros edifiquemos, los que están a nuestro alrededor van a ser beneficiados o van a ser perjudicados. Es de ahí la importancia, hermanos, de edificar bien, con fundamentos sólidos, con teoría sólida. Si hoy te has dado cuenta que tu fundamento no está como debiese estar, pero vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que lo que hemos escuchado hoy penetre de verdad en nuestra vida y no sea algo que simplemente vamos a echar por el tubo de aquí a 20 minutos más, sino que se haga realidad en nosotros, la pongamos en práctica y comencemos a arreglar nuestro fundamento. Si esa es tu decisión hoy, yo te invito a hacer una oración. Ahí donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias por el día de hoy, porque no es casualidad en mi vida. Gracias por la palabra de hoy, Dios, porque es para este momento. Es para la necesidad que hoy yo tengo. Y he entendido hoy que hay tantas cosas básicas que cuando miro mi vida no las tengo. Hay una teología que es de suma importancia en mi vida, es ese principio tuyo, es esa palabra sencilla que tú nos has regalado, que en muchas ocasiones pensamos que no la íbamos a necesitar. Muchas veces comenzamos a construir, Señor, y nos hacía falta esa verdad, nos hacía falta ese fundamento. Hoy veo cosas difíciles en mi vida ocurriendo. Hoy veo grietas. Hoy veo cosas que están atascadas en mi vida. Veo que hay áreas que no he progresado. Veo que hay áreas que no sé nada, Señor. Ayúdame hoy. Abre mi entendimiento, Señor. Esa sabiduría que viene de ti, Señor. Yo quiero vencer mi carne, Señor. Quiero vivir, quiero caminar, quiero respirar, porque tú respiras por mí, Espíritu Santo. Quiero poder hablar, porque tú hablas por mí, Espíritu Santo. Quiero poder razonar, pensar, porque tú lo haces por mí, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te regales mi vida hoy. No lo quiero dejar para mañana. Hazlo hoy. Y Dios, ayúdame en ese camino. Ayúdame a mantenerme en el fuego. Ayúdame a mantenerme bajo las brasas del cuerpo tuyo, de la iglesia, Dios. La iglesia que me ayuda a calentar, que me da la oportunidad de abrir mi boca y expresarte lo importante de para mí. El lugar, Dios, que me permite compartir esta palabra tan linda, Dios, que muchas veces pongo a un lado. Ayúdame y sálvame hoy, Señor. Dame una nueva oportunidad. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo quiero ser parte tuya. Quiero estar en ti, Señor. Quiero caminar contigo, Padre Celestial. Quiero abrir mis ojos y ver las cosas como tú las ves. Quiero poder expresar esos frutos del Espíritu, Señor, para poder bendecir a otros en mi lado. Para poder bendecir a otros a la distancia. Ayúdame, Dios mío. Te pido en el
hiciste esa oración de todo corazón, Dios te escuchó y Dios quiere bendecirte. Si de verdad en tu corazón has sentido que Dios te escuchó y que Dios ha respondido a tu vida, vamos a cantar juntos. Cuando cantamos, como que algo sale de nosotros. Dice que podemos expresar aquellas cosas que no podemos decir en palabras, no podemos expresar en palabras. Abre tu corazón y cántale al Señor. Gracias.